Bien. Silvia, ¿qué te parece? Ahí es terminante mi ley. Bueno, la decisión, por supuesto, de levantar la ley, de que se pase a comisión, es una decisión del gobierno que nosotros acompañamos. Nosotros acompañamos convencidos la ley porque creíamos que es una buena ley. Efectivamente, en nuestro caso, nosotros trabajamos mucho para modificar algunos artículos, para mejorar las redacciones, para que las bases estuvieran acotadas y las delegaciones fueran bien constitucionales, ¿no? Todo esto que decía el kirchnerismo era toda una mentira, como siempre, ¿no? Del kirchnerismo. Realmente creemos que la ley era muy buena y la verdad es que lamentamos que se interrumpa porque creemos que si hubiéramos podido terminar con la sanción de esta ley antes, la educación hubiera sido declarada esencial, algo que en marzo vamos a lamentar, porque en marzo van a volver los paros docentes como todos los marzos y vamos a lamentar no tener una ley que le garantice a los chicos la presencialidad en las escuelas. Vamos a lamentar, por ejemplo, la ley eliminaba la jubilación de privilegio del presidente. Cuando esté tramitando, la semana que viene, empiece a tramitarse la jubilación de Alberto Fernández, vamos a lamentar que esta ley no haya avanzado con eso. Lo que decía recién Rodrigo, esta ley creaba un marco nuevo para la exportación de hidrocarburos, generación de divisas que la Argentina necesita mucho en este momento de crisis y eso también se va a postergar en el tiempo. Esta ley tenía una cosa de la que se habló poco, pero cada vez que uno va a hacer un trámite a una dependencia pública parece que entra a una unidad básica, ¿no? Está llena de carteles, consignas políticas, identificaciones partidarias. Funcionarios públicos que te quieren convencer de una idea política en lugar de simplificarte la vida con un trámite. Eso también se prohibía en esta ley y también la gente la próxima vez que vaya a hacer un trámite va a lamentar que se haya interrumpido este proceso. Y como eso, la ley tenía muchas cosas. Tenía una reforma, por ejemplo, a la ley de empleo público. Todos sabemos que el Estado está lleno de gente que cobra y no va a trabajar. Y esta ley al empleado, al buen empleado, no lo perjudicaba en lo más mínimo. Ahora, beneficiaba a todos los empleados públicos porque le iba a permitir de una manera más fácil al Estado distinguir entre el buen y el mal empleado, entre el que abusa y el que no abusa. La ley tenía un montón de cosas buenas y nosotros queríamos que siga. A mí me parece, escuchándote, que se llevó mucho la marca, primero el paquete fiscal, Rodrigo, sí. Pablo, todo el mundo y todos los reflectores sobre lo fiscal, sobre después las privatizaciones y sobre todo la delegación. Y no se pudo hablar de tantos otros temas. Pero todo esto que es tan importante y que tan de la vida cotidiana nuestra quedó detrás de escena y valía la pena. Y valía la pena sobre todo un capítulo que la verdad es que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno y yo espero que lo retomemos rapidísimo, que es el previsional. Porque así como, digamos, yo digo que vamos a lamentar cuando vuelvan los paros en las escuelas, los jubilados van a lamentar cada día que pase y sigan con esta fórmula ruinosa del kirchnerismo, ¿no? Cada mes que se retrase la aprobación de una nueva fórmula, los jubilados siguen desprotegidos, no por culpa de Milei, por culpa de Alberto, de Cristina y de Massa. A ver, Entonces, eso es lo que yo lamento de que no hayamos seguido con el trámite, pero además digo, la vocación del PRO es, nosotros estamos para retomar inmediatamente cuando lo dispongan. Ahí es importante porque los Penato, un especialista en estas cuestiones de la ley, muchos decían, hablemos con los Penato que conoce lo que pasa adentro de la Cámara. Para una consulta vinculante, esto que dice, Milei, voy a una consulta y hago al pueblo que diga si está de acuerdo conmigo o no. Necesita al Congreso también, sí, ¿no? Si es vinculante necesita el Congreso, si no es vinculante la puede convocar por decreto, pero como no es vinculante, para que el resultado se transforme en ley, tiene que pasar por el Congreso. A ver, ¿cómo sería? A ver, digamos, concretamente, porque no tenemos experiencia salvo lo del Bigle y la mayoría de los argentinos no recuerda tan nítidamente eso o simplemente no existían. Entonces, ¿cómo es? Ya, damos play, consulta popular, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sería? Hay dos procedimientos que establece la ley de consulta popular. Uno, si lo hace el propio Congreso. Si es el Congreso el que consulta, aprueba una ley para convocar una consulta, con lo cual necesitas al Congreso. Ese no sería el caso. No. En el otro caso es el Poder Ejecutivo impulsa una consulta, esa es no vinculante para el Congreso porque no la aprobó el propio Congreso. Y una vez que está el resultado de esa consulta, que tiene que ser por sí o por no, con lo cual, digamos, para algunas cosas es claro, yo no me imagino en esta ley, porque es una ley muy compleja, una ley que tocaba materias desde defensa del consumidor hasta la ley de pesca, desde biocombustibles hasta turismo, desde los glaciares hasta el divorcio, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil decir sí o no en cada materia. En ese ¿Cuál sería caso, la palabra
pregunta o la frase sobre la cual vos entras a una urna y decís sí o no. Bueno, eso... ¿Está de acuerdo con la ley ómnibus propuesta Así por el sería. gobierno? Claro. Olvídate, Diego. Sí. Diego, No. olvídate Hacer que, eso. olvídate Eso que se- sería así. Claro. Sí, sí. Sería así. Bueno, Y que, Pero, sigamos el sí, procedimiento. y no, Entonces, bueno, en ese caso, una vez que la ciudadanía se expresa, digamos, se manifiesta, el Congreso puede, porque es no vinculante, puede o no convertir en ley lo que diga la gente. Suponemos que la gente, pongámosle a prueba, en ese caso el Congreso puede sí o no convertirla en ley. Pero ¿por qué cómo es? Acá viene Milei un día, o el jefe de gabinete, con la urna simbólicamente, dice, mira, te llené de goles la urna, suponete que pasara eso. Y les pone Ingresa ahí al trámite legislativo. ¿Y Sí, qué- sí. qué- Como si lo hubiese presentado un diputado. Ingresa al trámite legislativo, tiene que ir a las comisiones, despacharse y aprobarse en el recinto. Exactamente. Es más bien un hecho simbólico no menor. No Claro, menor. porque expresaría, obviamente, un nivel de acuerdo social sobre lo que se está consultando, que sin duda es que los legisladores tendrían que leer, digamos, leer esa sociedad que está diciendo sí, estamos de acuerdo con que vayan en este sentido, ¿no? Pero a mí me parece que antes de la consulta popular, digo, una consulta popular lleva mucho tiempo. Primero, lo primero es, no sé si es lo más sano para la democracia plebiscitaria, ¿no? Porque ¿cuántas veces uno puede hacer eso? Lo mejor es restablecer el vínculo que tiene que existir entre los poderes del Estado. Yo creo que es absolutamente, se puede restablecer fácil, digamos, ese vínculo, es lo correcto. Y yo veo un Congreso que tiene ganas, que sigue teniendo ganas de avanzar con muchas de estas cosas. También entiendo al gobierno, y lo tengo que decir con claridad acá, por ahí con una diferencia con Rodrigo en este tema, que el capítulo de reforma del Estado no pasó casi nada, digamos, ¿no? Había quedado de todos los incisos un solo inciso que era mejorar la carrera administrativa. Y está claro que el Estado argentino necesita ser reformado y está claro que hay que suprimir organismos que tienen duplicaciones de funciones con otros organismos y está claro que hay que racionalizar el uso de los recursos públicos y está claro que también la Argentina está llena de fideicomisos muy oscuros. No todos, hay algunos que se administran bien, pero hay muchos que sabemos que no se administran bien y sobre todo que no tenemos mucha información los ciudadanos, ¿no? Porque no son una buena manera, una manera transparente de administrar los recursos públicos. Entonces entiendo la frustración del gobierno de haber llegado, de haber perdido uno de los capítulos principales. Esta ley para mí tenía 3 grandes capítulos. Uno, la reforma del Estado, para eso las delegaciones, las emergencias. La reforma del Estado era muy importante. Otro tenía que ver con las políticas sectoriales, ¿no? Biocombustibles, bioeconomía, agroturismo, hidrocarburos. Y el otro tenía que ver con el paquete fiscal. El gobierno ya había retirado el paquete fiscal y previsional, porque entienden lo previsional dentro de lo fiscal, y entonces quedaban estos dos. Los primeros artículos eran del primer paquete y ahí efectivamente, lamentablemente no se consiguieron las mayorías, y entonces yo entiendo, digamos, que esto fue lo que llevó a tomar la decisión de retirar esto. Sí, pero